Bueno, ¿Coge GPS aquí o? allá vamos. Vamos a subir por Bulnes. Tiempo estimado 12 horas, dice David. Cinco horas 45, yo calculé 6. 5 horas 45. A ver. Si lo calculo aquí 45, calculador con una... Pues allá vamos. Sí, no está bastante bien estos tiempos. O sea, no, sí, ¡Qué guapo! Guapo, guapo. Y acabamos de empezar. Empieza a llover. prácticamente, vamos a estar en 1300. Primera mitad de desnivel y de recorrido. Camarmeña. Ahí al fondo. Volvemos a la vera del río. Primeras casinas de Bulnes. Abajo el río. Como veis hay otro camino por ahí abajo, muy guapo. Oye, si es de dónde venimos, ¿o qué? No, ¿Seguro? seguro. Bueno, por ahí venimos. Tampoco es tan duro, de tanto que hablan. Tanto funicular para esto, nada. Tirar el dinero. Para allá arriba, a Muesa. Ahí van a Bergamaor. Y de Bergamaor bajas por Culiembro al Cares, ¿sabes? Pues más para allá. Lo lógico es que hubiesen subido, con el castillo todavía hay una alternativa para bajar. Sí. Hubiesen subido por ahí, por Amuesa, y luego para Pandégano. Lo que pasa por ahí es mucho más peligroso y... Entonces para aquí vas para Bulnes, ¿no? Bulnes De arriba o de abajo. Y de aquí, para donde vamos nosotros. Esto se pone pindio.
Collado aquí vamos. La última que ya está, cabrón. Así que... Sí. Llanos del Torno. Yo no tengo ni puta idea, lo está diciendo todo David. Exactamente. Y vamos a subir por ahí. Todo para arriba. Bueno, nuestro guía ha encontrado a otra pareja de extranjeros y como buen samaritano les está indicando. No. Empezamos lo bueno. Llevamos 800 positivos, según David. 700. Y para allí vamos. Va todo por el bosque. Aquí estamos, en el culo del mundo. No, me cago en 10. Aquí no hay Burger King, no hay Mercadona. Aquí lo único que sabemos es que todo 10 euros. Y para algunos ni bocadillo, porque como lo lleves por ahí suelto y te lo enganche una cabra, una vaca, a ver qué comes. A ver, ¿por qué tengo el bocadillo fuera o qué? Si ya esto es el día de cachondeo con él, ya lo perdí. ¿Eh? Tú estuviste regateando con el paisano, por eso te dio media barra nada más. Llegamos a Muesa, ahí está la bajada con las... Está bien conservada, ¿eh? Sí. Más. Enfrente. Macizo occidental. No puedo hacerlo con los dedos. Ahí enfrente macizo occidental. Que hay a la derecha el Cuetón, lo subimos el otro día. El Cuetón. Uf. Y luego a ver qué más se ve por ahí. No se ve el... ¿Y ahora por dónde vamos? Ahora tenemos que ir, ¿veis aquella cueva que asoma allí? Vale, subir Por debajo de ella. hasta aquella cueva de allí. Ahora es girar todo a la izquierda en dirección sur. Allá, ya unos 70. Bueno, hay que subir Qué buena chubasca luego. a aquella... No sé si la grabo porque... Hay una cueva que está por ahí. que está interesante. Y venimos de aquí. Ahí venimos. No, se ve. Aquí seguimos. Esa canal que baja por ahí herbosa, sí, muy marcada desde arriba, que hay una, Esta de aquí, ¿no? sí, que hay una horcada grande. Por ahí se Ahí. sube o algo. Por ahí se sube y se baja, esa es la canal de Fuentes de Rama. Y es dura, ¿no? Sí, muy dura. Por esa se sube. Y luego allí, donde está aquella hondonada, así un poco verde, que baja como... Sí. Pero así muy marcado, marrón y todo eso, eso es Vega Maor.
Por ahí viene la ruta esta grande de la que cogíamos abajo, el GR este grande, la Reconquista, pasa por ahí, viene por ahí desde Covadonga y baja de frente para abajo por Culiebro, Alcares. Aquí, ¿no? Voy a ver aquí. Por aquí abajo. Sí, debajo del M, del 59M, ahí justo, ahí. Eso. Y luego ahí enfrente la Sierra de Cuera. Está detrás la Sierra esa alta. Ajá. Ahí están los pueblos en la base, esa es la Sierra de Cuera. Y ya para la parte de ahí está ya, ¿no? Sí, señor. Por esa pared venimos. Después va a quemar chubasca, para que corte un poco. Sí. Hombre, yo lo que no necesitaría de momento no hay vamos a tirar ahí. ¿Cuánto llevamos? ¿1700? 1700 de positivo. Estamos a 1870 metros. La cueva está a los 2000 más o menos. Esa cueva. ¿1900 metros de altitud? ¿De altitud o subidos? Vale. Aprovechar. Estoy haciendo daño, ¿eh? Sí. Venga, ya estamos ya, venga. Que tengo que usar la derecha por cojones. No, ahora solo sin ella. Perdón. Hostia, mira, pues no espero. Claro, es como sabía, es que yo no sé exactamente dónde estaba la torca, pero supuse que estaba ahí. Y ahora que los veo, ¿no es que os dije que estaba ahí, debía estar ahí arriba? Mira el campamento, José, espero. Decía yo ahí, la torca debe estar ahí, bajo la cueva.
Hostia, estamos perdidos, macho. Ya está así, a toda hostia recuperado. Es la tienda verde ahí. Sí. Esto dicen que es el Himalaya Ahí, de eso es la... los espinólogos. Ahí la bicha, ¿no? Es una torca de cerro. En su momento fue, yo creo que fue la segunda del mundo. Ahora ya está algo menos, pero... Tiene 1500, 1600 de recorrido. Abajo. Hay que echarle huevos, que también no sé ahí. Sí, no sé si la tiene o no. Tras 4 horas de angosto camino, peligrosos cortantes y destrepes de cuerda, llegamos casi ya. ¿Qué dices, tío? Venga ya. Venga ya. Estamos adelantando Mira cuánta cueva hay por ahí. Desde allá, está avanzado ya se ve. Pico Cabrones, tapado un poco por la niebla y las agujas. Ya estamos llegando. Bueno, señores, ahí está el refugio al fondo. A nada. Cabrones al fondo y todo alrededor. No sé, no se ve. No. Ese. Sí. Detrás. Sí, pero poco más, 100 metros. Más alto. Bueno, ¿qué? Selfie. 10 euros por la consulta. Sí, ya estamos aquí. Por fin, refugio de Cabrones. Cerrado, ¿no? ¿Está cerrado? Me engañaron. 4 piedras aquí, encima estamos lejísimos, porque en el Urreño estás al lado, pero aquí estás lejísimos. Engañaros. Bueno, estamos aquí en Cabrones, en el refugio, y como veis, se está poniendo el tiempo chungo. Tenemos por aquí unas nubes que nos están dificultando la visión. Como se ponga más chungo, tenemos que marchar rápido. Dejamos Cabrones atrás. El refugio abajo.
Pues sí, ahora vamos allí a buscar la playa, a la arenera. A la izquierda son los albos. Son los que se veían muy bien desde el domo. Bueno, última subida, Horcada Arenera, de aquí al Urriellu. Solo hay que meterse por ahí entre las piedras y subir, ya está. Bueno, ahora vamos a subir todo por aquí. Pim, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Para dar al Urriellu. Ahí está el fondo de Pontevedra. Niebla o niebla. Y esa que está así como esa loma, Peña Castillo. Cuando vemos ahí, bajando una horcada y una pequeña colina. Bueno, ya vemos ahí al fondo el Urriellu. Queda un ratito todavía. Vistas espectaculares. Paisaje lunar. Teléfono de José mandando WhatsApp. Orientado al norte, ¿cómo se nota? Mira, sí señor. Todavía queda algún neverín. Es que dieron este fin de semana nieve a muy poco, ¿eh? El día del Angliru. Para destripar tú decís, Bueno, llegamos a la Vega del Urriellu. Además es que, bueno, La brecha de los cazadores. vamos, sacamos las cuadras y estoy diciendo de pared. José, ahí, venga. Porque, sí, porque está ahí sola, son 2582. ¿A qué altitud estaremos aquí? Altitud aquí, 2000. El diente este tiene 2352. Tenemos a 2200. 2100, 2200. De aquí para aquí una caída buena. ¿Mi bastón ya apareció? Sí, se tengo yo. Vale. No, no, no. ¿Estáis? Las 4 menos cuarto. Hostia, en 5 horas de día nada más. Y tiene 1 hora y media. Tiene que bajar en 3 horas y media. Ya. Parando, ¿qué? ¿Seguro que hacía eso? Seguro no, pero yo entendí que tiene. Hostia, ¿Para qué habéis algo? no te preguntarán el refugio, imagino. Traerán el refugio, pero que sabes que nosotros ahora venimos ya con el chico enviado de bajar, todavía le queda un tramo de subir. Claro, claro. No, y después así un rato de... No, a ver, el tiempo ahora. Vaya tela.
hay nieve dentro. ¿Sí? Sí, hay mucha. Sí, sería... Una pasada, ¿eh? Venga, baja a meter una cerveza. Completamos una cuerda. Ahí tenemos el Coloso al fondo. Espectacular. Bueno, dejamos Pandévano y nos vamos hacia Bulnes por aquí, por ese camino de allí. Camino para allá, esas casitas y para el fondo. Precioso. Bueno, estás fresco, Trai. Bueno, por ahí subimos. ¿Cómo se llama, dijiste? Los Llanos del Tornu. Los Llanos del Tornu, ahí. En esa llanura que está ahí. Por ahí subimos antes. Y ahí detrás va quedando el Urriello. Voy. Hay una frase que dice: de perdidos al río, ¿no? Pues venga, toma por culo, vamos para allá. De perdidos al río. ¡Hala! Lavadinos. Como nuevos. Estoy pasándolo pipa por este camino de cabras. Menuda mierda de camino lleno de barro. Nada más que barro hay aquí. Al fondo, Bulnes de arriba. Y aquí hasta los huevos de bajar. Sí, ahí los tejados, ¿no? Bienvenidos a Bulnes City, donde la historia se ha parado. Aquí no hay Telecinco, aquí no hay Coca-Cola, aquí todo cuesta 10 euros. Sí, señor. La gente nos observa. Ahí estamos. Qué guapo es. La última vez que vine yo estaban arreglando ese. Es Iván, esa casa para el bar. Coño, un lugareño. Hola, ¿qué opina usted de la bajada de Bulnes? ¿Hay que peatonalizar? ¿Hay que poner adoquines? ¿Qué hay que hacer? No sabe, no contesta.
pasada, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Acabado. ¿Hora oficial, José? ¿Hora? 10 horas, 3 minutos. No, pero ¿ahora qué hora yo? Las 10, las 9. Menos 25. ¿Las 7 menos 25? Las 8 ¿Las 8? 8 menos 25. Bueno, chicos, enhorabuena. Estás colgado, ¿eh? Ya el sol. Yo quemé mucho el sol de la cara no, ¿eh? Ya con la sombra. Ay, José.